Y segunda pregunta, el gobernador de Michoacán hoy dijo que él no va a tomar en cuenta las recomendaciones. Mi pregunta va más hacia si estos estados tienen la autonomía para decidir si se levanta o no estas medidas. Gracias. Amigas y amigos, me da gusto estar nuevamente con ustedes en esta información. Hoy rápidamente vamos a ver qué le responde el doctor Hugo López-Gatell al Silvano Aureoles, ese gobernador de la Chiquillada. Vamos a ver qué dijo. No todos estamos con los ojos vendados. Silvano Aureoles dice que no acatará medidas de López-Gatell. Así es, amigos. Vamos a ver qué le respondió el doctor Hugo Gatell. Ahorita, ojalá que dé tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Bianca Aguirre de Notimex Televisión. En la mañana usted anunció que el primer ciclo de la pandemia sería el 25 de junio. Para esto, ¿qué quiere decir el primer ciclo? Es decir, bueno, pues va a haber otro ciclo y en qué va a constar. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, Bianca. En la mañana me quedé con la inquietud de que no me lo hubieran preguntado y que ya no lo precisé. Las epidemias en general, pero las epidemias de enfermedades infecciosas no tienen un comportamiento único, es decir, como lo mostramos en los mapas municipales y ahorita lo volvemos a enseñar, no al mismo tiempo ocurren en todos los 127 millones de personas en el país, sino que están fragmentados, segmentados por los territorios, por cada municipio, por cada zona urbana. Esto lo que resulta, la consecuencia de este fenómeno es que puede ser que haya una asincronía, es decir, un desfase en tiempo muy importante entre la primera localidad que fue afectada y la última localidad que fue afectada. En la medida en que permanezcan personas susceptibles a la infección, es decir, que no tengan inmunidad, puede ocurrir que una vez que la epidemia, en esta primer curva epidémica, en este primer brote, ha terminado en una localidad, a lo largo de las siguientes semanas o meses pudiera reintroducirse desde otra localidad. Inventémonos un ejemplo hipotético. La Ciudad de México fue la primera localidad donde tuvimos COVID. Aquí se detectó el primer caso de COVID el 28 de febrero, pero una vez que se superen todas estas semanas y disminuya la transmisión, eventualmente se termine la transmisión, podría ocurrir que al momento de levantar las medidas de restricción de la movilidad se reintrodujera la infección desde otra localidad que aún tenga transmisión o incluso desde otro país. Y en la medida en que en el mundo entero existe ese fenómeno, por eso se llama pandemia, porque está en todo el mundo, también va a haber una importante desfase de tiempo, asincronía entre lo que ocurra en los distintos países. Para que tengan una idea del tipo de consecuencia que puede tener esto, les relato la experiencia de hace 10 años con la pandemia de influenza H1N1. La pandemia de influenza empezó en abril y se prolongó a mayo de 2009. Después terminó ese primer ciclo, no hubo mucha transmisión. En julio tuvimos un pequeño brote, principalmente en los estados del sureste, en particular Chiapas. Luego no hubo transmisión importante, y cuando llegó octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril de 2010, tuvimos nuevamente mucha transmisión, un brote aún mayor que el brote original. Y la explicación en el caso de influenza es que los hemisferios del mundo tienen una asincronía de las estaciones. Cuando aquí es el invierno, allá es el verano. Cuando aquí es el otoño, allá es la primavera, y viceversa. Entonces, la infección se trasladó al hemisferio sur y luego regresó. Y pasaron 3 años de esta alternancia entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces, con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 no se conoce todavía si este fenómeno podría ocurrir, pero no se descarta. No se descarta por la semejanza que tiene con
el mecanismo de transmisión y el tipo de enfermedad que causa con la influenza. Gracias. Por favor. Buenas noches, Jocelina Redondo de Notimex. Doctor, preguntarle, en la mañana usted habló algo sobre segmentar la movilización o la población. ¿Esa medida se va a tomar y en caso de que se tome, cómo sería? Y segunda pregunta, el gobernador de Michoacán hoy dijo que él no va a tomar en cuenta las recomendaciones. Mi pregunta va más hacia si estos estados tienen la autonomía para decidir si se levanta o no estas medidas. Gracias. Muchas gracias. Su pregunta justamente es secuencia de la pregunta que hizo Bianca. Por eso es que determinamos como una nueva medida la segmentación. Los grupos de asesoría científica, al identificar esta asincronía, este desfase de tiempo y esta distribución desigual de la intensidad de transmisión entre los distintos municipios, recomendaron utilizar otro de los componentes de la estrategia, que es la contención geográfica en relación a la movilidad interna en el país. Entonces, la segmentación básicamente lo que quiere decir es, vamos a tomar un conjunto de municipios, pensemos en el mapa de la mañana, en la zona verde, es decir, municipios que tienen pocos o ningún caso, y van a ser considerados como una sola zona de riesgo. Y se instrumentarán los mecanismos para que las personas solo estén en la movilidad en esos sitios. De tener que moverse más allá de esos sitios, por alguna razón apremiante, justificada, que existan los mecanismos de filtro, de detección de síntomas, como un mecanismo adicional para el control de la epidemia. Esto, dicho sea de paso, fue una propuesta ahora del grupo científico al analizar precisamente los datos y las modelaciones matemáticas, pero no es una medida nueva. Esta es una medida que se ha usado por décadas, quizá por siglos, para el control de las epidemias de distinta naturaleza. Muchas gracias. Todavía tenemos que definirlo y por eso dije en la mañana, la propuesta que hará las autoridades sanitarias, es decir, la Secretaría de Salud, será sometida a consideración del Consejo de Salubridad General. Su otra pregunta sobre el gobernador de… La cuarta autoridad sanitaria, de acuerdo al artículo 4 de la Ley General de Salud, son los gobiernos estatales. Entonces, efectivamente, a cada quien le corresponde un ámbito de competencia, como se define en la ley, y la ley lo que define es una acción de concurrencia, es decir, comparten el espacio físico, en el espacio físico la responsabilidad. Gruesamente diríamos que las tres autoridades sanitarias nacionales, que son en secuencia el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General y el secretario de Salud, toman disposiciones de carácter general y los gobiernos estatales tienen responsabilidad en su territorio. Gracias. Ustedes dos, por favor. Pues gracias por la oportunidad. Seré breve, ya que se aclaró que la guía bioética es un proyecto y ahora puntualiza que va a ir evolucionando y es un documento vivo. A mí me gustaría preguntarles, dado que desde mi punto de vista pareciera que descansa en un concepto biopolítico del hacer vivir, dejar morir, en ese sentido, si se podrían incluir otras perspectivas filosóficas en esta guía, si están considerando incluir a otros especialistas, ¿cuándo se presentará? Y si al ser un documento que también va a tener preceptos jurídicos, ¿cómo se les va a garantizar el uso de esta guía a la primera línea de los médicos para que se haga efectivo? Entiendo que una vez se haga público, pero ¿cómo se va a difundir? ¿Cómo se les va a hacer presente a la gente que va a entrar en primera línea o está en primera línea? Y si ya se estableció algún tipo de diálogo con el rector de la UNAM, que se deslindó de la guía. Gracias. Correcto. Empiezo con lo último. La discusión con el rector está zanjada. Creo que hubo un malentendido, porque no fue una convocatoria del Consejo, sino que es un grupo de trabajo dentro de la Comisión Consultiva Científica. Hay un comité de ética que se autorizó en noviembre del año pasado por el Pleno del Consejo. Y regresando a tus preguntas, gracias por las mismas. El documento no es el hilo negro. Todos los países que generalmente han tenido que utilizar una guía de triaje
y eso es realmente lo más adecuado que puede hacerse. Y aquí lo que estamos proponiendo como el Consejo, tener esto preparado antes de. No estamos anticipando una catástrofe, sin embargo hay que prepararnos para una catástrofe. O sea que los recursos son limitados en todo el mundo y lo estamos viendo, lo hemos visto, lo hemos vivido en otros países. Así es de que la idea es de este proyecto de guía tiene los preceptos éticos, bioéticos y jurídicos, definitivamente. Se tiene que presentar al Consejo para que se vuelva un acuerdo del Consejo, se publique el Diario Oficial de la Federación y se haga la obligatoriedad. Ahora, hay estados y grupos específicos en hospitales. El Consejo, para certificar un hospital, pide que tengan un comité de ética. Entonces, eso lo hemos trabajado nosotros desde que empezó la administración. Entonces, una vez que se publique el Diario Oficial de la Federación, se va a socializar, obviamente, y la idea es de que todas las entidades federativas tengan un marco de referencia. Es una guía. Y por ello se presta a interpretaciones, sin embargo, busca lo mismo, busca salvar vidas, utilizar los recursos en forma racional y reconocer que hay personas que tienen mayor riesgo de susceptibilidad y de complicaciones e insistir, quédate en casa. Digamos, ese es parte del enfoque de esta guía. ¿Por qué nace en el Consejo? Nace en el Consejo porque el Consejo le corresponde crear y proponer, como lo hicimos con los hospitales privados, para que se sumaran al proyecto de nación.